Buenos días chicos, esta clase la titulé Aplicaciones de la tecnología nuclear. En ella vamos a abordar un poco algunos conceptos de física nuclear para poder luego conocer cuáles son las aplicaciones de uso pacífico de la tecnología nuclear. Uno de los conceptos importantes que vamos a desarrollar en esta clase va a ser de radiación. Por ello vale la pena recordar que el desarrollo de la vida en la Tierra se llevó a cabo siempre en presencia de radiación. Radiación que viene, por ejemplo, del Sol, a través de radiación ultravioleta, rayos cósmicos. Luego, hoy hay actividades más nuevas donde de alguna forma nos exponemos a fuentes de radiación como la medicina nuclear, rayos X. Hay actividades que generan desechos radiactivos y estos desechos radiactivos generan un fondo de radiación. Hay también diversos materiales o elementos que usamos en nuestro día a día que puedan tener un fondo de radiación. Ejemplo va a ser el granito, el mármol, van a tener trazas de un isótopo reactivo como es el potasio 40 o alguna traza del uranio. Alimentos como las bananas, algunas nueces van a tener también elementos que van a ser radiactivos. Ahora vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el potasio 40 que ya lo mencioné. Si bien el desarrollo de la vida en la Tierra se lleva a cabo siempre en presencia de radiación, eh, la radiación es algo que pudimos comprender relativamente hace poco, a finales de los 1800, cuando Röntgen descubre los rayos X. Luego, Becquerel, junto a los esposos Curie, descubren el uranio y el polonio. Acá ya se tenía una idea de que los átomos se desintegraban, algunos átomos. Es así que, acá está esta frase de Rutherford que escribe que si fuera posible controlar la velocidad de desintegración de los elementos del radio, podríamos de alguna forma obtener mucha energía a partir de una pequeña cantidad de materia. Luego vamos a ver que justamente esta es la idea que eh, se plantea a través de la ecuación de Einstein para lo que es la bomba atómica. Una de las primeras aplicaciones de los rayos X se da justamente a principios del siglo pasado, durante la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial en Europa. Recordemos que en ese momento en la guerra hay muchos heridos por metralla o balas, y la solución antes de conocer los rayos X era directamente amputar un miembro, digamos. Tenías una herida en un brazo y para salvarte, digamos, te morías de una infección, la solución era amputar todo el brazo. Con la llegada de los rayos X, lo que se hace es tener un mejor diagnóstico, digamos. Se hace el rayo X a la persona herida y se logra localizar, primero ver si la bala todavía está en el cuerpo o no, pues a veces la bala entra y sale. Si la bala está en el cuerpo, se localiza, se ve si la bala se fragmentó, si tiene metralla o no. Y se puede hacer una cirugía para extraer la bala, digamos, y de esta forma preservar, digamos, toda la integridad de la persona. No hace falta amputar, sino que hace la operación localizada a donde quieres retirar la bala. Vamos a decir que esta es una de las primeras aplicaciones del uso de radiaciones, particularmente de rayos X. Una pionera en esto es Madame Curie, Marie Curie, que desarrolló estos autitos, los Petit Curie, y estuvieron presentes en la guerra, sirviendo, digamos, para ayudar, para diagnosticar a personas heridas de bala, saber dónde estaba la bala y poderlas operar para salvarlos, digamos. Luego hubieron otras aplicaciones no tan felices, ahora vamos a ver cuáles son. En contraste con la aplicación que le encontró Madame Curie a los rayos X, hubieron personas que pensaban que se podían obtener propiedades curativas de agua mezclándola con sustancias reactivas, como por ejemplo el radio o el uranio. De esta forma, era muy común encontrar que se vendía agua con radio y se le atribuían propiedades medicinales como que
ayudaban a calmar dolores de reuma o de artritis, cuando, bueno, era todo un efecto placebo. En realidad, vamos a ver ahora que consumir una sustancia radiactiva en realidad trae problemas, más allá de que pueda generar algún bien, digamos, en el organismo. También hubieron otras actividades. Bueno, se sabía, digamos, que estos materiales eran fluorescentes, es decir, si de alguna forma los cargabas con luz durante el día, en la noche iban a brillar, iban a emitir luz. Hoy ya no se ve, digamos, salvo en alguna casa de alguna abuela muy vieja, estos relojes que están acá en la esquina, que son relojes que están pintados con pintura de uranio, o botellas estas botellas verdes que también tienen en su composición uranio, y lo que hace es que de alguna forma se carga de energía con la luz en el día y luego en la noche emite esta radiación en visible, digamos, y lo vemos con este color verde. Eh, Todo bien, pero esto es cancerígeno, digamos. Las personas que, por ejemplo, que construían estos relojes, lo hacían con una brocha y la brocha la mojaban con la lengua. Todas estas personas que hacían esto terminaron con cáncer de lengua, de garganta, por justamente hacer esta pintura con uranio. Ya hoy estaría completamente prohibido. También, bueno, hubieron otras aplicaciones como usar rayos X en zapaterías para ver si el zapato te quedaba bien o te quedaba espacio, usando un tubo de rayos X constantemente. Hoy en día esto está prohibido, un rayo X es un disparo y ya no tiene que haber un beneficio porque sabemos que las radiaciones van a causar de alguna forma un daño en el tejido, digamos, en las células, a nivel celular. Entonces, estas son actividades que hoy en día están prohibidas, sabemos, digamos, conocido, digamos, eh, que no se pueden hacer, pero en algún momento se hicieron. Continuando con un poco la física que hay detrás de, digamos, las desintegraciones nucleares, esta idea que había planteado Rutherford, que se habían dado cuenta varios físicos de que si se pudiera controlar la energía que hay en la desintegración, con muy poca masa se va a tener mucha energía. Bueno, esto de alguna forma lo logra sintetizar Albert Einstein con esta ecuación, digamos que está en todos lados: energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. De esta forma, como la c, digamos, la velocidad de la luz es un número muy grande, además está al cuadrado, una pequeña cantidad de masa multiplicado por algo muy grande da mucha energía. Digamos, esto es lo que se va a traducir justamente como el efecto másico, digamos. Si yo logro de alguna forma eh, convertir esa masa en energía, voy a tener mucha energía. Tomó un montón de años para llevar a cabo esta comprobación. Se hizo justamente con el desarrollo de las bombas nucleares. Básicamente hay dos situaciones donde esto puede ocurrir. Una es tomar dos átomos chicos y fusionarlos, juntarlos. Se crea un átomo más grande con menos masa, y esta diferencia de masa se transforma en energía, se libera energía. Esto es lo que hacen, por ejemplo, las estrellas. Fusionan átomos de hidrógeno en helio y esto libera energía. Luego, otra opción es tomar un átomo grande, dividirlo de alguna forma con algún proyectil que rompa el núcleo, y se van a formar dos núcleos más pequeños y la diferencia de masa se va a transformar en energía. Es lo que se hace en los reactores nucleares para, por ejemplo, producir electricidad, o reactores de investigación. Se utiliza un átomo grande, con un núcleo grande como el uranio, para romperlo y hacer esta reacción. Hay muchas personas que tienen la opinión que la tecnología nuclear es algo malo. Y bueno, esto es así porque la tecnología nuclear nace con el pecado original de las bombas atómicas. Esto que estamos viendo es la primera bomba atómica que se explotó, digamos, se llevó a cabo el ensayo en Estados Unidos, en Alamogordo. La bomba se llamó Trinity.
Y bueno, fue una bomba hecha con plutonio, al igual que en Nagasaki. La de Hiroshima fue con uranio, nada más para datos, digamos. Bueno, no hace falta aclararlo, fueron bombas que pusieron fin a la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Japón, digamos. Y bueno, está esta idea, digamos, en la cabeza de que la palabra nuclear es malo. Se llevaron a cabo muchísimas pruebas más de 2.800 en distintos países. Por ahí hoy estamos con la idea de que eh, países como Corea del Norte, que llegaron a construir una bomba, pueda ser un problema. En realidad, bueno, hay muchos países que también la tienen. La idea sería no usarla, digamos. El país que la tenga lo tenga con fin de disuadir al otro que no lo ataque, pero esperemos que no se vuelvan a usar con fines bélicos. Bueno, como vimos en la lámina anterior, digamos, la radiación que había en la Tierra hasta hace 75 años era toda de origen natural, digamos. Con el desarrollo de las bombas atómicas y todos los ensayos sucesivos, los más de 2.800 ensayos que hubieron, bueno, se contaminó un poco nuestro planeta Tierra, digamos. Cada vez que se explotaba una bomba, contaminaba, digamos, creaba un fondo de radiación. Básicamente hoy lo observamos cuando hacemos un espectro de radiación gamma. Vamos a ver un pico de cesio que no debería estar. Y es justamente cesio que fue producto de todos los ensayos nucleares. Vamos a poder saber, digamos, que por vivir, digamos, siempre vamos a estar expuestos a radiación. Una parte va a ser radiación natural, que como lo vimos al principio, va a ser radiación que viene del Sol, que viene de otra galaxia, por ejemplo radiación cósmica, rayos de muy alta energía. Hay materiales radiactivos como el granito, ya se lo mencioné, que tiene potasio, puede tener uranio, pero también está este fondo de cesio que nos dejaron los ensayos nucleares. Vamos a ver un poco cómo hacemos esta clasificación, digamos, del origen de la radiación, si es natural o si es artificial. Bueno, para empezar a hablar de la radiación natural, vamos a hablar sobre la radiación cósmica, que forma parte de ella. La radiación cósmica no es otra cosa sino partículas que se originan tanto en el Sol como en las estrellas, viajan a través del espacio y bueno, hasta que llegan a la Tierra y primero interactúan con el campo magnético de la Tierra, luego con la atmósfera, y esta interacción hace que se produzca una lluvia de partículas cargadas. Ya vamos a ver qué forma tiene. Bueno, está constituida principalmente por esta caracterización, digamos, 85% protones, 11% partículas alfa, que son núcleos de, de helio, y 2% de electrones. El flujo que nos llega de partículas, este número que está acá, 10 a la 18 partículas por segundo, es lo que incide en la atmósfera. La forma que va a tener la radiación cósmica, bueno, va a ser esta, digamos. Llega la radiación a la atmósfera, empieza a interactuar partículas de muy alta energía, estamos hablando de protones de mucha energía, interactúan con moléculas que puedan haber en la atmósfera y, bueno, son como choques, digamos, rompe esa molécula a su vez sigue rompiendo otras moléculas en forma de cascada, es lo que vemos en la imagen a la izquierda, digamos, se forman estos como ramificaciones de la primera partícula ioniza a una molécula, y esta molécula a su vez ioniza a un montón de moléculas y estas se hace un efecto multiplicativo. Vamos a decir que interaccionan con átomos presentes en la atmósfera y producen partículas secundarias, electrones, fotones, neutrones y muones. Pensemos que estando en una ciudad como Buenos Aires, estamos al nivel del mar y tenemos la atmósfera va a ser toda la columna de aire que hay desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. Tenemos más columna de aire, más atmósfera. Acá tendríamos menos radiación cósmica comparado con otras ciudades que estén más altas, como por ejemplo, no sé, La Paz en Bolivia o alguna ciudad que quede a nivel de montaña, digamos, que quede mucho más alta.
¿Cuándo estamos expuestos a, en mayor medida, a la radiación cósmica? Bueno, cuando hacemos algún vuelo en avión, o bueno, los astronautas cuando viajan al espacio están expuestos a mayor radiación cósmica. Acá, bueno, está justamente lo que les mencionaba, hay un ejemplo de el nivel de radiación comparado por la altura, digamos. Si estamos al nivel del mar, tenemos muy poca dosis de radiación. Si estamos en una montaña, empezamos a tener algo más de radiación, y bueno, esta radiación aumenta cuando ya viajamos en un avión o en una nave espacial, digamos. Las personas que viajan al espacio, se aumenta mucho el nivel de radiación. Otra fuente de radiación natural va a ser la radiación terrestre, y la vamos a encontrar en, por ejemplo, el uranio y el torio, que son materiales radiactivos presentes en la Tierra desde el inicio de la Tierra. El uranio va a tener todos sus hijos, digamos, todos los hijos van a ser los elementos que se forman de la desintegración del uranio. Hay distintos minerales que tienen presente cierta cantidad de uranio, como la roca arenisca, la roca basáltica, la arcilla, el granito. Van a tener concentración de uranio y de torio. Por otra parte vamos a tener otra línea que es la del potasio, el potasio 40, digamos, de todo el potasio. El normal es el 39, hay una parte que es potasio 40, que es reactivo, y bueno, va a estar presente en minerales, digamos, en alguna sal, en la mica. Estos elementos reactivos, digamos, los podemos ingerir sin saber, digamos, por ejemplo, a través de kiwi, de bananas, de nueces, de zanahorias. Van a tener un poco de estos elementos. Tampoco es que nos comamos 3 zanahorias y nos estamos envenenando, ¿no? Hay una cuenta, tenemos que comer 5.000 bananas al día para envenenarnos por radiación. Tienen una pequeña dosis, pero tampoco es algo que nos debamos preocupar. Sí, por ahí si nos paramos al lado de un camión de banana, por ahí algo de dosis vamos a recibir, pero no es algo que debemos preocuparnos. Sin embargo, es bueno saberlo, digamos, que tienen algo de radiación. Otro elemento que forma parte de la radiación natural va a ser el radón. Es un gas, hijo o nieto, no sería del uranio, digamos. El uranio, acá está la serie, digamos, de en torio, el torio en otro uranio, el uranio en torio, el radón en polonio, y bueno, el radón nos interesa, es de interés particular, porque el radón es un gas que además es inerte. Y bueno, podemos respirarlo y va a tender a causar daño en los pulmones. Es un emisor alfa. Ahora vamos a ver lo que es un emisor alfa. Básicamente el radón lo vamos a tener en lugares que estén en subsuelos, en sótanos. Acá hay una tabla, no aparece Argentina, porque en Argentina no usamos tantos sótanos, digamos, pero en países nórdicos sí tienden a usar sótanos, digamos. Es un gas, justamente lo mencioné, más pesado que el aire, así que va a tender a acumularse abajo, digamos. Bueno, acá tenemos un cuadro resumen de las fuentes de radiación. Las naturales, bueno, ya mencionamos algunas, pusimos los rayos cósmicos, algunos materiales de construcción, granito, todos estos minerales que les mencioné. En el cuerpo humano, cada vez que ingerimos algún alimento que pueda tener un material reactivo. Y bueno, en la misma naturaleza también hay elementos que son reactivos, digamos. Ya lo mencionamos también con el fondo que quedó, que es la otra parte. Mencionamos que las bombas atómicas dejan un fondo de radiación de básicamente cesio y estroncio. Y luego hay actividades que generan radiación y estamos expuestos a ellos queriendo o no queriendo. Por ejemplo, hay ciertos estudios médicos de, por ejemplo, rayos X o medicina nuclear, donde bueno, vamos a de alguna forma estar expuestos a radiación. Bueno, hay actividades como la producción de energía eléctrica, donde bueno, algunos trabajadores van a estar expuestos, van a ser trabajadores ocupacionalmente expuestos a dosis de radiación. Todo esto va a estar controlado, evidentemente. Hay instituciones, organismos que controlan que sea seguro. Y bueno, acá hay otras actividades,
cosas de la vida cotidiana. Ahora vamos a ver, no sé, por ejemplo, detectores de humo o estos viejos televisores de rayos catódicos que algo de radiación podrían llegar a tener mientras estaban en funcionamiento. Es decir, si los desconectábamos ya dejan de emitir radiación. Bueno, hablamos un poco de la palabra radiación y de elementos radiactivos, pero bueno, la pregunta del millón es, ¿todos los elementos son radiactivos? Y bueno, la respuesta corta, no. Eh, Están los elementos químicos y los elementos químicos, vamos a decir que pueden algunos tener un hermano más gordito, digamos, un isótopo. Acá tenemos, por ejemplo, el carbono normal que nos encontramos en la naturaleza, estable, digamos, es el carbono 12. Sin embargo, hay un carbono que se produce en la atmósfera cuando interactúa el nitrógeno con los rayos cósmicos y se produce el carbono 14, un carbono que tiene 2 neutrones de más en el núcleo. Recordemos que la identidad del elemento químico la da la cantidad de protones. Comparamos el carbono 12 con el carbono 14, tienen la misma cantidad de protones, por lo tanto son el mismo elemento químico, sin embargo van a tener diferente cantidad de neutrones. Y bueno, esto puede ser bueno o no. O sea, si el átomo es estable, no pasa nada, son isótopos estables. Si este exceso de neutrones causa que el átomo sea inestable, sí hay problemas. El problema sería que el átomo va a querer buscar un estado más estable, y esto lo logra justamente haciendo una emisión o decaimiento reactivo. Ahora vamos a ver qué es. Podemos clasificar los isótopos en isótopos reactivos. Bueno, justamente son los que pueden llegar a tener un exceso o defecto de un componente del núcleo, protón o neutrón, y van a ser inestables, es decir, su cantidad va a variar en el tiempo, digamos. Por otra parte, los isótopos estables van a ser aquellos donde su cantidad y composición no varía en función del tiempo. Bueno, acá hay una tabla de algunos elementos que son reactivos que nos encontramos en la naturaleza. De forma natural, como les mencioné, el carbono 14 se produce en la atmósfera por la interacción del nitrógeno de la atmósfera con los rayos cósmicos. Acá está el tiempo de decaimiento, digamos, 5.700 años. Si yo tengo, no sé, sobra juntar, separar el carbono 12 del 14 y tengo 1 kilo de carbono 14, tengo que esperar 5.730 años para tener medio kilo de carbono 14. Parte se va transformando y bueno, la mitad se transforma en este tiempo, en 5.730 años. Con el potasio, bueno, son muchos más años, 12.280 millones de años. Con el radón, el radio, estos elementos son muchísimos más años. Vemos que, bueno, el torio es prácticamente estable, digamos, tiene 14.000 millones de años. El uranio en la vida media va a ser 4.500 millones de años. Esto se espera que esté en la Tierra, uno, porque tienen tiempos comparables a la de la Tierra, o dos, porque son núcleos que se producen de forma continua, como el caso del carbono 14 que se produce en la atmósfera. Hay otros elementos que no deberían estar, digamos, pero los encontramos en el fondo justamente por los ensayos nucleares que hubieron, como el níquel 63, el cobalto 60, estroncio 90, el cesio 137, este es el que les mencioné que se encuentra en la Tierra, digamos, si hacemos un estudio de espectrometría gamma, vamos a encontrar cesio, y no debería haber cesio porque cuando pasan 10 periodos de desintegración ya no queda nada, digamos, es como dividir la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, así 10 veces, no queda nada, digamos, en 10 vida media ya prácticamente no queda nada. Es decir, en 300 años no debería haber nada de cesio si no nos mandamos ninguna macana, pero si vuelve a explotar otra bomba va a quedar cesio. Por ahí muchas veces van a escuchar, no sé, Chernobyl no va a ser habitable dentro de 24.000 años. Es algo que es falso, digamos. Ponen 24.000 años ese número por, eh, bueno, puede haber plutonio. La vida media del plutonio es 24.000 años. Entonces, dentro de 24.000 años no hay nada. No, dentro de 24.000 años va a quedar la mitad del plutonio que hay hoy. Uno. Dos, bueno, depende de la cantidad que hay, cómo está dispersado, si hay forma de alguna forma recogerlo, se puede aislar, digamos. Hay muchos factores, digamos. Recordemos que, por ejemplo, esto que les mencioné de Chernobyl fue un accidente, ocurrió en Ucrania, y no solamente se liberó plutonio, se liberó prácticamente todos los elementos, digamos,
químicos. Recordemos que dentro de un reactor nuclear se rompen átomos de uranio y esto se puede romper en diferentes cosas, digamos. Rompo algo grande y se puede romper, es como, no sé, quiebro una taza de porcelana y quedan tamaños de todos los tamaños, digamos. La taza era el átomo, va a ser la analogía del átomo de uranio y, no sé, el asita del asa es un átomo, no sé, de cesio, un pedacito más chiquitito es, no sé, un hidrógeno, un helio, un hierro, otra cosa. Se rompen muchas cosas chiquititas, digamos. Entonces, en un reactor nuclear vamos a encontrar todos los elementos químicos con diferentes vías medias. Entonces, lo que puede pasar de acá a 24.000 años es que desaparezcan todos los elementos de vía media corta, pero van a quedar presentes los elementos de vía media larga, digamos. ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, a eso hay que monitorearlo, hay que caracterizar qué es lo que hay. Bueno, acá hay un resumen de lo que sería la desintegración reactiva. Básicamente hay otros mecanismos, ¿no? Pero los que más se estudian son, tenemos un núcleo estable o inestable. El núcleo va a tener protones y neutrones, lo que se conoce como nucleones. Y si el núcleo es inestable, es decir, recordemos que, ¿qué pasa dentro del núcleo? Digamos? Vamos a pensarlo un poco más a profundidad. Los protones tienen carga positiva. ¿Qué pasa cuando tengo dos cosas con carga positiva? Van a querer no estar juntos. Los protones no quieren estar juntos porque tienen la misma carga eléctrica. Lo que hace el neutrón es de alguna forma juntarlos. Hay una interacción que es la interacción nuclear fuerte que causa que se venza la repulsión electrostática, digamos, que las cargas positivas que no quieren estar juntas vayan a estar juntas. Es una fuerza de muy corto alcance, la fuerza nuclear fuerte, y lo que termina pasando es que causa una estabilidad. El neutrón da estabilidad al núcleo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más protones o tengo menos neutrones? El átomo va a querer romperse. ¿Cómo se rompe? Bueno, hay diferentes mecanismos. Un mecanismo puede ser donde largo una partícula completa, una partícula alfa, que van a ser dos protones y dos neutrones, es un núcleo de helio sin los electrones, o puede ser que, bueno, que de alguna forma el átomo se reacomode y largue energía, no largue masa, sino que largue energía. Este tipo de radiación va a ser radiación gamma. Otra forma va a ser un mecanismo donde un neutrón, a través de otro mecanismo que va a ser la interacción débil, un neutrón se convierte en protón. Esto va a ocurrir a través de la desintegración beta negativo. Es decir, es como si el neutrón se desdoblara en un electrón y un protón. El electrón y un antineutrino sale del núcleo y adentro va a quedar un protón. El caso contrario va a ser, esto es algo medio de los pelos, pero bueno, es cosas que pasan en la física atómica, digamos, es un mecanismo de interacción. Otra cosa que puede pasar es que un protón se convierte en un neutrón. Esto lo hace el protón, bueno, largando una antipartícula, largando un positrón y un neutrino. Esto no quiero que se lo sepan en detalle, simplemente lo que nos vamos a saber es, bueno, hay tres tipos de desintegración, una es la alfa, otra es la beta, que puede ser beta menos o beta más, y otra es la radiación gamma. Alfa va a ser partículas, un núcleo de helio, beta, vamos a pensarlo por ahora como electrones que vienen del núcleo, medio descabellado, pero bueno, son electrones que salen del núcleo, y gamma va a ser energía, directamente, un fotón de alta energía. Ahora vamos a ver que este fotón puede o no causar problemas, o se puede usar para algún provecho en algún estudio. Bueno, hasta acá hemos hablado un montón. Dijimos que la clase íbamos a hablar sobre radiación, pero no hemos hablado de radiación. Bueno, es hora de definirlo. Radiación va a ser toda propagación de energía a través del espacio y puede ser en forma de radiación electromagnética o en forma de flujo de partículas. Radiación electromagnética vamos a pensarlo como fotones, cosas que no tienen masa, pero sí energía, o sí pueden transmitir energía e información. Y flujo de partículas, bueno, vamos a pensarlo como esto que vimos antes, recién vimos. Flujo de protones, flujo de electrones. Vamos a empezar a avanzar.
Particularmente, bueno, cuando uno estudia un poco esto de física nuclear, interesa hablar sobre la radiación ionizante. La radiación ionizante va a ser toda aquella radiación con energía suficiente como para romper uniones moleculares y formar iones. La radiación, bueno, puede ser electromagnética o corpuscular. ¿De qué orden van a ser? O sea, ¿cuándo decimos que es ionizante? Bueno, tendríamos que preguntarnos qué energía tienen los enlaces moleculares o los enlaces, no sé, iónicos. Bueno, estos van a ser enlaces donde lo que media van a ser interacciones, algunas electrostáticas, otras fuerzas intermoleculares de Van der Waals, que son aún más débiles que la electrostática, y están en el orden del electronvolt. Ahora, acá tenemos, se nos presenta un diagrama, digamos, donde ordenamos los distintos tipos de radiación electromagnética, desde las ondas más grandes, digamos, en cuanto a longitud, pero con menos energía, como ondas de radio, hasta las ondas más cortitas, con mucha energía, como los rayos gamma. Bueno, en el medio está toda la familia, digamos, vamos a tener ondas de radio, microondas, infrarrojo. Hay una pequeña parte del espectro que es el espectro de luz visible, va desde el rojo hasta el violeta. Luego hay ultravioleta, que es justamente la radiación que nos viene del sol, y luego hay radiación un poco más energética como los rayos X o los rayos gamma, que algo ya empezamos a ver al principio de la presentación, digamos, los rayos X los descubrió Röntgen, los gamma son rayos que vienen del núcleo. Una distinción importante podría ser que los rayos X van a venir de la corteza atómica, es decir, van a venir de cuando un electrón salta de una capa energética a otra, y los rayos gamma van a venir directamente dentro del núcleo, por algún reordenamiento a nivel de los nucleones, de un neutrón que pasa a ocupar otro lugar dentro del núcleo. Y bueno, acá esta tabla la elegí porque justamente tiene varias escalas. O sea, hay formas a través de ecuaciones físicas de relacionar la longitud de onda con la energía con la frecuencia. Y de esta forma, bueno, mencionamos en la lámina anterior que la radiación ionizante era aquella mayor a un electronvolt. Y bueno, veamos que radiaciones son mayores a un electronvolt. De esta forma nos encontramos con que la radiación por arriba del ultravioleta, en términos de frecuencia y energía, frecuencia y energía se puede igualar con una constante, va a ser radiación ionizante. Todo lo que sea por arriba del ultravioleta va a ser radiación ionizante. Por eso en el verano debemos usar protector solar. Hay radiación que viene del sol que viene en una longitud de onda UV que puede quemarnos, incluso puede llegar a personas sensibles hacerle quemadura en la piel o un cáncer de piel, un melanoma. Es radiación que causa daños a nivel celular. Ahora vemos esto. Bueno, acá está lo que les había mencionado, la distinción entre rayos X y rayos gamma. El rayo X va a ser de origen atómico, es decir, a nivel electrónico. Las energías, bueno, acá no nos interesa saber, pero bueno, la pongo, energía del orden mayor a 124 electronvolt. Y los rayos gamma, bueno, van a venir directamente del núcleo a través de un decaimiento reactivo de núcleos inestables. Energía, bueno, comparamos con la X, es mayor, digamos, un orden de magnitud más, del orden de el megaelectronvolt. Esta energía puede, de hecho, interactúa con la materia, digamos, radiación y materia van a interaccionar de diferentes formas. Por ejemplo, el fotón, que es energía, puede interactuar con un átomo, con un electrón de un átomo, cediendo parte de la energía. Esto es lo que se conoce como dispersión Compton, digamos, y puede arrancar el electrón, puede ionizar el electrón. Viene un fotón, el fotón choca con uno de los electrones que tiene el átomo, le transmite algo de energía, el fotón sigue para otro lado con menos energía y el electrón sale de este átomo con energía y puede ionizar otro átomo. Es lo que hablábamos que pasaba, por ejemplo, en la radiación cósmica, digamos. No era un fotón en ese entonces, era radiación cósmica, puede ser un protón de alta energía, choca contra algo del átomo, él sigue causando daños por donde pase
y las partículas que va soltando los átomos donde interactúa también van causando, se llama radiación secundaria. Bueno, acá quiero que sea en radiación Compton, cuando un fotón interactúa con un electrón de un átomo y lo ioniza, digamos, pues básicamente ionizar es que queda de alguna forma desbalanceado en carga el átomo, digamos. El átomo, la cantidad de protones que hay en el núcleo no cambia, pero sí acá le estoy arrancando un electrón, así que queda con un electrón menos, uno o dos electrones menos puede llegar a quedar. Otro tipo de interacción, bueno, es parecida, o sería un caso extremo al anterior, es el efecto fotoeléctrico, es donde, bueno, viene el fotón con energía y toda la energía se la cede al electrón. El electrón sale proyectado del átomo. Esto sería el equivalente a en el juego de billar cuando, no sé, la bola blanca le pega a otra y la bola se queda quieta y la que le pegó sigue su recorrido. Acá hay una transmisión completa de la energía del fotón al electrón. Igual, el átomo va a quedar con un electrón menos, va a quedar ionizado. Posiblemente el lugar que quedó vacío va a ser ocupado por otro electrón y bueno, acá puede también surgir otro fotón, pero nada, creo que sea esto. Efecto fotoeléctrico, a diferencia del Compton, el fotón cede toda la energía al electrón. Hay otro fenómeno que se produce cuando el fotón tiene cierta energía y es la creación y aniquilación de pares. Bueno, acá es un poco más exótica la explicación. Los fotones que tienen más de 1,22 keV, o 1022 keV, 1,22 MeV, se convierten en energía. Vimos la fórmula de Einstein que la masa se podía convertir en energía. Bueno, al revés pasa también. La energía se puede convertir en masa. Cuando tenemos fotones con mucha energía, este fotón se desdobla, se convierte en materia y antimateria, se convierte en un positrón y en un electrón. La masa del electrón y la masa del positrón es 511, así que si se produce un positrón y un electrón, la masa que tendría que tener el fotón es el doble, de 2 por 511, es decir, 1022. Bueno, el electrón va a seguir con energía, va a ionizar, y el positrón, apenas se encuentre con materia, se va a aniquilar. Apenas el positrón encuentre otro electrón, se aniquila y emite fotones de 511. Bueno, es justamente el principio de un estudio médico que se llama tomografía por emisión de positrones. Ahora vamos a ver de qué trata. Bueno, otros fenómenos, digamos, ya los mencionamos, los principales son el fotoeléctrico contra información de pares. Hay otros fenómenos que ocurren también, digamos, ya no con la radiación, digamos, de fotones con la materia, sino con lo que queda de la materia con otra materia, digamos. Ese electrón que se había proyectado, bueno, puede causar radiación Cherenkov, efecto Auger, fluorescencia, fosforescencia, dispersión de Rayleigh, dispersión de Toplan, radiación de frenado. Sería radiación secundaria, sería radiación que se causa porque inicialmente el fotón interactúa con un electrón y este electrón, bueno, sigue causando daño aguas abajo. Un ejemplo de uno de los que les mencioné, esto que se ve acá es radiación de Cherenkov. La radiación Cherenkov se produce cuando un electrón viaja en un medio, en este caso en el agua, más rápido que la velocidad de la luz. Se produce este efecto azul. Esto se observa mucho en la pileta de reactores. Y bueno, también pasa en el letrero este de Exit. Bueno, estos son letreros que tenían tritio. El tritio es un hermano más gordo del hidrógeno, que tiene 2 neutrones, y emite radiación beta. La radiación beta causa este efecto en el letrero de Exit. Bueno, ya vimos la radiación electromagnética. Ahora lo que seguiría, bueno, sería ver radiación de partículas. ¿Qué cosas son partículas y pueden ser radiación? La podemos tener en un flujo continuo. Bueno, se pueden producir en aceleradores de partículas, flujos de protones, digamos, en ciclotrones, por ejemplo, aceleradores de electrones, aceleradores lineales, digamos, o aceleradores de neutrones. Luego, por desintegración nuclear, podemos tener partículas alfa, iones pesados, productos de fisión, radiación beta más, beta menos,
que va a ser también radiación, pero de partículas. Ya van a ser las partículas las que, si interactúan con la materia, también van a causar ionización. Recordemos ionización, capacidad de romper una molécula, digamos, o de arrancar electrones de átomos. No todas las partículas van a poder de alguna forma moverse a través de la materia, penetrar la materia de forma igual. Acá comparan, por ejemplo, dos partículas, una partícula beta y una alfa. La beta es un electrón, pensémoslo como un electrón chiquitito, y la alfa, bueno, pensémoslo como algo más grande, un átomo de un núcleo de helio. De esta forma, bueno, la partícula más pequeña va a poder moverse más libremente entre la materia, y la partícula alfa, al ser más gordota, se va a frenar mucho más rápido, digamos. En cuanto a la trayectoria que podría describir una partícula dentro de la materia, y bueno, y cuál es el alcance que puede de alguna forma penetrar. Acá podríamos ver el daño también. La partícula alfa, al ser más grande, arranca más electrones de los átomos con los que interactúa, y la partícula beta, sí, por ahí cada tanto va interactuando y va arrancando electrones. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de esta radiación, o de la radiación que hemos visto hasta ahora? Y bueno, existen formas. La radiación alfa, como vimos en la lámina anterior, al ser más grande, digamos, más gorda, es más fácil de frenar. Se puede frenar directamente con aire, o una lámina de papel directamente puede frenar la radiación alfa. La radiación beta, por el contrario, al ser más chiquita, necesitaríamos un material un poco más denso, como plástico, digamos. Plástico nos puede servir, el aluminio nos puede servir para frenar la radiación beta. Estos son dos tipos de radiación, la alfa y la beta, las podemos frenar por completo. Ahora, por el contrario, la radiación de fotones, le hace gamma o rayos X, necesitaríamos algo muchísimo más denso, como el acero o el hormigón, para atenuarlo. Acá, a diferencia de lo anterior, la radiación gamma y los rayos X nunca vamos a poderlos frenar del todo. Siempre va a pasar algo, digamos. El decaimiento es exponencial, así que nunca lo podemos llevar a cero. Por último, los neutrones, no hablamos mucho, pero los neutrones los podríamos frenar con partículas que sean muy densas y que tengan muchos protones, digamos, que, por ejemplo, el agua, el hormigón van a tener mucho hidrógeno, y el hidrógeno, al tener una masa bastante parecida a la del neutrón, va a frenarse, digamos, va a moderarse mucho más rápido. Acá hay un resumen de lo que acabamos de ver. Cada tipo de partícula tiene un alcance, esto ya lo vimos. La radiación gamma y X son radiaciones electromagnéticas, no se pueden frenar, solo se pueden atenuar. Y los neutrones, bueno, se podrían de alguna forma frenar y atenuar, digamos, no tienen carga, pero van a causar activación. Esto no lo vimos y no quisiera hablar, digamos, pero un neutrón puede meterse dentro de un núcleo y transformar el núcleo en otra cosa, digamos. Acá está el ejemplo, por ejemplo, si se mete dentro del sodio puede causar un sodio reactivo, se mete dentro del fósforo, el fósforo va a transmutar a otra cosa. Ahora, vimos las diferentes formas de decaimiento reactivo, y que bueno, hay muchos elementos reactivos que están dando vuelta por ahí. La pregunta obvia sería si existe algún riesgo. Bueno, este riesgo lo vamos a llamar riesgo radiológico, y va a ser exposición a una parte del cuerpo a energías o partículas que provengan de material reactivo. Y bueno, esto lo podríamos de alguna forma estar expuesto de forma externa, digamos, lo que está reactivo en una parte y nos irradia, o podríamos de alguna forma incorporarlo. Acá hay un esquema, digamos, tenemos una persona, y bueno, la persona podría incorporar material reactivo de diferentes formas, podría irradiarse también de diferentes formas. Por ejemplo, pensemos que, no sé, hay una planta que de alguna forma tiene la propiedad de absorber material reactivo. Viene la vaquita, se come la planta, nos comemos a la vaca y incorporamos material reactivo. Esto no solo pasa con material reactivo, pasa también, no sé, con metales pesados. Pensemos que, no sé, hace unos años se hablaba mucho de, no sé, el hígado de los pescados tenía alto contenido de mercurio, por ejemplo. Pues la gente tiraba mercurio al agua, el pescado se comía el mercurio se alojaba en el hígado del pescado, después nos comemos el pescado y nos estamos envenenando por mercurio. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, acá hay formas donde material reactivo puede llegar a aguas, esto llega a sedimentos, estos sedimentos los incorporan las plantas son comida por peces, nos comemos el pez, pasa lo mismo. Esto estamos incorporando material reactivo adentro de nuestro organismo.
Otra forma puede ser, no sé, respirar aire, digamos, que esté contaminado. Y luego tenemos, digamos, la irradiación externa. Tenemos cosas que son reactivas, que están fuera de nosotros, y pasamos cerca y de alguna forma nos irradiamos. Hay que distinguir estas dos cosas. Irradiación externa de digamos, contaminación interna, incorporar material reactivo. Pueden haber situaciones donde, vamos a ver, si necesitamos incorporar material reactivo, pero lo hacemos deliberadamente con un fin, digamos. ¿Por qué es importante tener cuidado con la radiación, digamos, con la radiación ionizante sobre todo? Bueno, la radiación ionizante va a causar que existan partículas cargadas. Las partículas cargadas generan interacciones eléctricas, ocurre ionización. La ionización va a cambiar cambios químicos, y los cambios químicos pueden atacar directamente a nivel celular y causar efectos biológicos. Bueno, acá hay ejemplos, digamos. Nosotros como seres vivos siempre estamos reponiendo células, digamos, estamos produciendo células. Algunas se mueren, otras son reemplazadas, alguna puede ser dañada en el medio, y bueno, pueden pasar mecanismos donde, bueno, se puede reparar la célula, y bueno, puede no pasar nada, o pueden causar algún efecto como cáncer, pérdida de alguna función. eh, Puede ser un caso donde, bueno, la célula directamente se muere. Es un efecto que se lleva a cabo continuamente, se llama la apoptosis. Nada, a nivel celular puede ocurrir esta cosa, digamos, la radiación irradia una célula, la célula se puede reparar y no pasa nada, se puede no reparar y, bueno, causar un efecto, o puede directamente morir. Acá hay otros mecanismos, digamos, de cómo la radiación puede afectar directamente la célula o el ADN, digamos. La radiación puede ir directamente al núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula está el ADN, y bueno, la radiación podría cortar la hélice del ADN. Si corta en una sola de las hélices, es un mecanismo que se puede reparar. Si corta las dos hélices, ya es un poco más difícil de reparar, digamos, podría causar alguna mutación. Por esto que, digamos, a nivel ya celular, ya biológico, vemos la importancia de protegernos de la radiación. Y bueno, ya por último, nada, quiero que sepan que no todas las partículas causan el mismo daño, digamos. Hay partículas que causan más daño, digamos. Los rayos gamma, los rayos X, los electrones van a ser eh, partículas con bajo transferencia lineal de energía, es decir, no causan tanto daño como si pueden llegar a causar las partículas alfa o los neutrones. Acá sería un ejemplo ya para cerrar esta parte biológica.